y vamos a aprender acerca de esta iglesia en Tesalónica, la iglesia de los tesalonicenses, con el título Una iglesia modelo. Gracias a Dios que Pablo nos dejó esta carta, dejando el testimonio de esta iglesia de los tesalonicenses. Podemos encontrar en esta carta un buen ejemplo de lo que debe de ser una iglesia, un buen ejemplo de lo que es una iglesia. Y vamos a aprender lo que es la iglesia y lo que debe ser una iglesia, bajo una iglesia que es modelo, que ya está haciendo lo que es la iglesia y está cumpliendo el deber de lo que debe ser una iglesia. ¿Vamos bien, hermanos? Amén. Está bueno el clima de este lado y es una bendición. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar para arrancar. Padre, en esta mañana te doy muchísimas gracias por ser muy bueno, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos congregarnos. Gracias por traerme con bien hasta este lugar. Muchísimas gracias por tu protección. Te ruego, mi Dios, por favor, que bendigas este tiempo de escuela dominical, que bendigas las clases con los niños, que bendigas el cuidado en las cunas. Y por favor, Padre, llénanos de tu Santo Espíritu para poder entender la Biblia y llevarla a cabo. Y te ruego, Padre, por favor, que me llenes de tu Santo Espíritu para poder interpretar tu palabra tal cual tú nos la dejaste escrita. Por favor, Padre, bendice este tiempo. Si hay alguien que no tiene seguridad de ir al cielo, salva su alma hoy en este día. Espíritu Santo, trae convicción de pecado y trae fe en su corazón, trae fe en su vida, en el único que puede salvarle, que es Cristo. Por favor, bendice este tiempo. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces, las iglesias locales están integradas por seres humanos, salvos por la gracia de Dios. Por lo tanto, no hay iglesia perfecta, porque nosotros los seres humanos somos pecadores. No hay ninguna iglesia perfecta. Pero es cierto que algunas iglesias están más cerca de la idea del Nuevo Testamento que otras. En el Nuevo Testamento hay ejemplos de iglesias que son buenos ejemplos, y en este caso encontramos la iglesia a los tesalonicenses. Y también hay iglesias que no son muy buen ejemplo de lo que debe de ser una iglesia. Debemos de imitar las iglesias que son buenos ejemplos y no imitar las iglesias que no son buen ejemplo. En el Nuevo Testamento vemos que la iglesia de los tesalonicenses es una iglesia de buen ejemplo, es una iglesia modelo. Esta iglesia la ganó el apóstol Pablo para Cristo. A los tesalonicenses fue Pablo el que fue y les predicó el evangelio. Fue Pablo el que les habló de Cristo, les habló del bautizo y de las doctrinas básicas que todo cristiano debe de conocer: salvo por gracia, bautizo por obediencia y santidad por orden y por bendición. Cada cristiano debe de conocer doctrina básica, y Pablo se encargó de ganar a Cristo a los tesalonicenses y enseñarle lo básico que todo cristiano debe dominar en su vida cristiana. Mientras realizaba su segundo viaje misionero fue cuando Pablo gana a la iglesia de Tesalónica. El apóstol Pablo se dirigió a aquella región en obediencia a una visión en la que un hombre de Macedonia le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y vamos a poner el separador ahí en Tesalonicenses y vamos a Hechos para ver cómo le claman a Pablo que pasara a Macedonia. Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Sígame con su vista, voy a leer desde el versículo 6 al versículo 10. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie,
rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. En su segundo viaje misionero fue también donde el apóstol Pablo pasa por Macedonia y después pasa por Tesalónica. En Hechos capítulo 17 del versículo 1 al versículo 9 describe la breve estadía de Pablo en la ciudad y su breve permanencia en Tesalónica. Su breve permanencia le bastó para enseñar bien a los creyentes de ese lugar. Hechos capítulo 17, veamos ahí 1 al 9, sígame con su vista. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. Y aquí hay una cosa importante, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese. El apóstol Pablo le está hablando a hombres que son buenos para la ley de Dios. No le está hablando a cualquier persona de que tiene desconocimiento de las cosas de Dios. Les está hablando a hombres que tienen conocimiento. Cuando un cristiano conoce bien el Evangelio, conoce la salvación por gracia, el bautizo y la santidad, le puede hablar a quien sea del Evangelio de Cristo. Puede hablarle a un testigo de Jehová, puede hablarle a un católico, puede hablarle a un pentecostés, puede hablarle a un metodista, y etcétera, etcétera. Entonces, no le tenga miedo a los testigos de Jehová, hermano, amén. No le tenga miedo a los católicos. Aprenda bien qué es lo que cree, por qué lo cree, y hábleles también a ellos, porque Dios ama a todo el mundo, ¿sí? No tenga miedo, hermano, de exponer el Evangelio. Usted no sabe, el día de mañana pueda ganar a unos cuantos testigos de Jehová o algunos cuantos católicos. Alguno de ustedes era católico, hermano, hermana, o testigo de Jehová, no sé. Alguno de ustedes quizás era satanista. No, ¿verdad? Que Dios nos libre de usted. Alguno de ustedes era ateo, quizás también, no lo sé, hermano. Pero alguien con conocimiento básico del Evangelio, el bautismo y la santidad, le puede hablar hasta a un musulmán. Porque el Evangelio es el mismo, la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Eso es lo que predicaba el apóstol Pablo. De esa manera consiguió ganar a muchos de Tesalónica. Y estos hombres eran hombres que ya conocían las cosas de Dios. Era un trabajo aparentemente difícil. Pero Pablo logró ganar a estas personas con el conocimiento básico que todo cristiano debe dominar, que es el Evangelio, bautizo y santidad. La Biblia nos enseña que el apóstol Pablo tuvo una breve estadía en estos lugares. Seguimos leyendo versículo 4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y alguien va a creer el Evangelio, hermanos, perdón. Y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Normalmente las mujeres son las que son más acercadas a Cristo. Toman la decisión rápido de seguir más a Dios que los hombres. Somos más rebeldes los hombres, ¿verdad? O las mujeres son más pecadoras, una de dos, ¿no? Pero qué bendición son las hermanas. Amén, hermanas. Amén. Digan eso, hermanas, y los hermanos. Qué bendición son. Aquí vemos que algunos creyeron el Evangelio. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad. Y siempre vamos a encontrar a ese tipo de personas que no creen en el Evangelio y quieren hacernos también daño a la persona y al mensaje. Y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá.
no los estaban trastornando, los estaban ordenando. El evangelio ordena un país. Dice aquí en el versículo 7, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Siempre van a querer decir palabras que uno no dice, aquellos que se oponen al evangelio. Y alborotando al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Tuvieron que darles una mochada para soltarles, ¿verdad? El evangelio es la única manera con la cual vamos a poder ganar a alguien para Cristo. Es la única manera. Una iglesia se va a componer por gente que recibe a Cristo. Todos aquí han recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador. Si tú estás seguro de ir al cielo, si hoy murieras, y estás seguro de ir al cielo, levanta tu mano. 100%, no 99.9. Muy bien, pueden bajar su mano. Eso quiere decir que ustedes creyeron el evangelio y ahora están juntos aquí en este lugar como una iglesia, por causa del evangelio. Ahora, nuestro deber es ser la iglesia que Dios quiere que sea. Una iglesia debe de ser como Dios quiere que sea y no como el hombre piense que debe de ser. La iglesia es establecida por Dios. Nosotros estamos fundamentados en Cristo y no en el hombre, que es Pedro. Nosotros estamos fundados en Cristo y nosotros nos ordenamos basándonos a la enseñanza de la palabra de Dios. Y es por eso que tenemos el culto de la escuela dominical, para aprender. La escuela dominical nutre al cristiano y la predicación le motiva a obedecer a su Dios. Debemos de ser ahorita una iglesia como Dios quiere que seamos. Esa es la intención. Imitar. ¿Y cómo vamos a lograrlo? ¿Cómo vamos a lograr ser la iglesia que Dios quiere que seamos? Siguiendo el ejemplo de iglesias que ya están siendo como Dios quiere que sean. Y Dios nos dejó esta iglesia, Tesalonicenses. Por eso nos dejó esta carta, para que veamos cómo ellos se comportaban, qué es lo que hacían y qué es lo que no hacían, para poder ser una buena iglesia modelo. Número 1, la iglesia primeramente es elegida, salvada por gracia. Eso es la iglesia, fue salvada porque Dios le salvó, no porque se esforzó, no porque fue buena persona, no, simplemente porque creyeron en el mensaje de salvación que es en Cristo Jesús. Eso es una verdadera iglesia. Si yo voy a un centro de religión y yo estoy en ese centro religioso y no tengo la seguridad de que Dios me va a recibir, yo no soy hijo de Dios. Y mucho menos todos los que me rodean, si no tienen la seguridad de que van a ir al cielo, eso no es iglesia. Eso es un centro o una organización religiosa. Una iglesia está conformada por gente salva por gracia en Cristo Jesús. Los testigos de Jehová no son iglesia, hermanos. De hecho, yo he hablado con un testigo de Jehová que es mi amigo, es el mecánico que me repara mi moto. Y siempre que voy a reparar algo, siempre terminamos debatiendo. Y le digo, ¿tú te consideras una iglesia? No, nosotros no somos una iglesia, nosotros somos un centro de un grupo religioso, somos un grupo religioso y no iglesia. Pregúntele a un testigo de Jehová y le va a decir que no son iglesia. Los católicos no son iglesia. ¿Por qué no son iglesia, hermanos? Porque no han creído en Cristo como su único y suficiente Salvador. Nosotros ya dimos el primer paso, ahí vamos bien, hermanos, vamos bien, porque ya creímos en el único y suficiente Salvador que es Cristo. Estamos fundamentados en Cristo, en la roca que es Cristo, nos estamos edificando en Cristo. Entonces, quiere decir que vamos bien, sí estamos con Dios, hermanos, sí somos una iglesia. Muy bien, la iglesia es elegida, es un pueblo elegido. Y vemos en el versículo 1 al 4, Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1 al 4, lo siguiente. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1 al 4. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
Y aquí vemos al apóstol Pablo dando gracias a Dios por la iglesia. Versículo 2, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Y yo estoy agradecido que aquí en este lugar hay una iglesia, hermanos. Estoy agradecido por tener la oportunidad de poder compartir la palabra de Dios aquí con ustedes. Estoy agradecido porque ustedes recibieron también a Cristo como su único y suficiente Salvador. Estoy agradecido porque ustedes ya conocen el amor que es en Dios, porque el que conoce a Dios ama. Y muchas gracias por su afecto, hermanos, al recibirme. Muchísimas gracias. Y yo le doy gracias a Dios porque solamente Dios hizo eso en ustedes. Gracias a Dios por esta iglesia. De la misma manera, el apóstol Pablo estaba dando gracias por lo que Dios había hecho con los de Tesalonicenses. Cómo los había cambiado. Antes solamente tenían una religión, tenían su forma de creer, pero cuando vinieron a Cristo ellos cambiaron. Cambió totalmente su manera de ser de las personas y Pablo dio gracias a Dios por eso, por todo el cambio que sufrieron en su vida, ¿y por qué estaba agradeciendo? Vemos la oración de Pablo de agradecimiento. Número 1, Pablo estaba agradeciendo por la obra de la fe de los tesalonicenses, versículo 3, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. La fe va a cambiarnos, hermanos. Fe en Cristo cambia a las personas. Es imposible que alguien me diga yo creo en Cristo y viva una vida en pecado, sin freno. Viva una vida practicando el pecado. Si alguien me dice, yo también creo en Cristo, pero tiene imágenes en su casa idolatrando, para mí realmente no cree en Cristo. Solamente piensa que cree en Cristo, pero realmente no ha creído en Cristo. Usted sabe bien, hermano, cuando realmente creyó en Cristo como su único y suficiente Salvador, tiró su virgencita, tiró su Judas, tiró las imágenes que tenía colgadas, porque sabe que eso no le agradaba a Dios. Su fe realmente le cambió. Pablo estaba agradeciendo por la obra de su fe. Usted sabe bien, hermano, cuando realmente creyó en Cristo como su Salvador, usted dejó las drogas, usted dejó el alcohol, porque eso fue la obra de la fe que lo cambió en usted. Alguien que dice, yo también creo en Cristo, porque creo en Cristo me voy al cielo, pero vive una vida como el diablo, para mí, realmente no está creyendo en Cristo como su único y suficiente Salvador. Ahora, todos los que están aquí aparentemente son salvos, y no dudo eso, no juzgo eso, ¿verdad? Pero si tú estás viviendo una vida en pecado, sales de aquí y pecas, y todas las semanas andas en pecado, y solamente los domingos te vistes como cristiano, hablas como cristiano, aparentas ser cristiano, yo dudo de tu salvación. La fe en Cristo renueva, cambia a la persona, totalmente del corazón. Cuando cambiamos el corazón, lo exterior sale. Fe en Cristo cambia a la gente. El evangelio cambia a las personas y el apóstol Pablo estaba dando gracias a Dios por la obra de su fe. ¿Qué es lo que estaba pasando con ellos? Todo su cambio, su fe no era fingida. Había obrado con ellos y sus frutos se veían. Esa fe era la que proviene de prestar atención al mensaje de Dios y obedecerlo. Nosotros, por escuchar el evangelio, creímos en Cristo y le pedimos a Cristo que nos salvara. Ahora, hay muchas cosas en la vida cristiana que podemos gozar todavía en esta tierra, no solamente la salvación. Podemos gozar en esta tierra ser un buen matrimonio. Podemos gozar en esta tierra santidad, vivir en santidad. Podemos gozarlo en esta tierra. Una iglesia podemos gozar. Y eso lo vamos a conseguir cuando escuchemos más la palabra de Dios. Alguno de ustedes ya se está durmiendo. No se duerma, hermano. Despierte, por favor. Fe es por el oír. Quizás ahorita le digo cómo se va a ser exitoso y se queda dormido. ¿Ah?
Pero la Biblia dice que fe es por el oír, solamente por oír el Evangelio y creerlo, tú fuiste salvo y te fuiste salvado de la esclavitud de tus pecados y de la condena de tus pecados. Pero ahora hay más promesas en la Biblia y más bendición por seguir escuchando y creyendo la palabra de Dios. Dios quiere una iglesia que sea como la Biblia manda. Y no una iglesia como piensa que debe de ser el hombre, no, sino como la Biblia enseña que debe de ser. Primer paso para hacer la iglesia de Dios, ¿cuál es? Alguien que me conteste, hermanos. Exactamente, hermanos, creer que tu fe esté fundada en la roca que es Cristo. Y cuando alguien dice que realmente cree en Cristo, se tiene que ver un cambio en su vida. Ahora no juzgamos, nosotros compartimos el Evangelio compartiendo fe. La fe en Cristo te ha salvado. Yo no voy a juzgarle, yo solamente le comparto el mensaje de fe. Si ellos lo creen, ellos van a ser salvados. ¿Sí me entiende, hermano? Muy bien, Romanos 5, vamos a Romanos capítulo 10, perdón. Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si quiere usted ser un mejor cristiano, preste atención a la Biblia, hermano, y créala. Crea lo que dice la Biblia. Y cuando usted crea la Biblia, usted lo va a poner en práctica. Y cuando usted pone en práctica la Biblia, usted se va a dar cuenta que lo que la Biblia dice es verdad. Y que la promesa de Dios es verdad, que la promesa de Dios es fiel. La Biblia es lo mejor que hay aquí en el mundo, hermanos. La Biblia es el mejor tesoro. Más que los tesoros que se quedaron escondidos de nuestros antepasados. La Biblia es mucho mejor. La Biblia es mejor que el oro y la plata. Escúchela, hermano. Aproveche este tiempo. No se duerma, hermano. Pellizque. Si alguien se está durmiendo a su lado, pellizquelo. Dígale, despiértate, ahorita van a decir un versículo que quizás lo creas y ahora sí vas a entender que ponerte pantalón es pecado. Mujeres. Y a lo mejor ahora sí vas a entender que andar de drogadicto o tomándote tus chelas es pecado. Y ahora sí vas a cambiar. Escucha. Presta atención, no te me duermas. ¿Verdad? Dígales así, con amor, ¿verdad? Y cariño. Un buen zape con cariño se agradece, ¿verdad? Qué bendición cuando un hermano te agarra cachetadas para que te despiertes. Porque fe es por el oír, pero si está dormido, no va a oír, ¿verdad? Ahora, si está pensando en el novio, la novia, o el programa, la Rosa de Guadalupe, tampoco va a oír. Présteme todos sus oídos, amén. Fe es por el oír de la palabra de Dios. Entonces, Pablo agradece por la obra de su fe, de lo que pasó en la iglesia de Tesalonicenses. La iglesia debe gobernar un grupo de personas que su fe le ha cambiado. Aquí debe de haber mayormente personas que su fe le ha cambiado. Que antes eran de una manera y ahora cuando vinieran a Cristo viven en santidad, viven en obediencia. Eso es lo que debe gobernar en una iglesia. Debe de haber más miembros de ese tipo. Si hay más miembros que están viviendo en pecado, considero que no se está predicando la Biblia. O no están creyendo la Biblia, una de dos, ¿verdad? Una de dos. Y no están siendo la iglesia que deben de ser. Una iglesia santa, un pueblo apartado del pecado, de la maldad. Dios le agrada a una iglesia que cree la palabra de Dios. Y cuando cree la palabra de Dios, su vida cambia. Su manera de ser, su corazón, todo cambia. Y cambia a la manera en que Dios quiere que usted sea. Eso es una iglesia modelo. La iglesia de los tesalonicenses, 1 Tesalonicenses capítulo 1. Es enseñanza, hermanos, amén. Es enseñanza. No me vaya a querer crucificar ahorita si hay receso. Espérese a la predicación, déjeme llegarle ahí a la predicación y ya. Que Dios me proteja. Yo estoy en una buena iglesia, hermanos, que es aquí en Tlalmananco. ¿Sí es Tlalmananco aquí, hermanos? Es una buena iglesia, me da mucho gusto estar aquí y son buen ejemplo, hermanos. Muy bien, número 2. Pablo, bueno, ahí en el versículo 3 todavía, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre
nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Pablo estaba agradeciendo por el trabajo de amor que estaban haciendo. El amor verdadero es un fruto que solamente el Espíritu Santo lo puede dar. Y lo vemos en los frutos del Espíritu en Gálatas 5, 22 al 23. No vamos ahí, pero usted lo sabe. El fruto del Espíritu es amor. El amor de estos creyentes de Tesalonicenses era la evidencia de la presencia de la obra del Espíritu Santo en su vida. Si un cristiano no ama, no es cristiano. No sé qué sea, pero no es cristiano. Si no ama, si no hay amor en alguien que ha recibido a Cristo, no es cristiano. Y este amor era un amor que obraba. Es decir, no amaban de palabra, sino de hecho. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18. Hijitos míos, vamos a leerlo juntos si ya llegaron, los que lleguen a la cuenta de 3, 2, 3. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El amor que tenía la iglesia de los tesalonicenses era un amor de hechos y no de palabra. Era un amor que se expresaba en servicio al prójimo. Eso es amor bíblico, servicio al prójimo. Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22, versículo 34 al 40. Mateo capítulo 22. Ya me quedan 18 minutos, hermano. Mateo capítulo 22, 34 al 40. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. En una iglesia debe de haber amor. Todos deben de amar. Si viene alguien invitado, todos deberían de hablarles de Cristo, ¿verdad? Todos deberían de estarse peleando por ganarlos a Cristo. O invitarle un taco. O por lo menos llevarlo a donde venden los tacos, ¿verdad? Servirle, instruirle, porque es importante su alma. Es importante su vida. A nosotros nos goza mucho ver invitados en nuestra iglesia. Y queremos que se vayan con Cristo en su corazón. Queremos atenderlos, queremos hacer lo mejor posible, arrimarles la Biblia, ayudarlos a cantar los himnos, para que escuchen a Cristo, para que sean salvos. Y aquí en una iglesia bíblica debe de dominar el amor, debe de gobernar el amor. Todos deben de amar al nuevo, pero también al hermano que ya está aquí, ¿verdad? Debe ser una iglesia donde somos una familia, hermanos. Y debemos de ayudarnos, cada una conforme a su capacidad. Si mi hermano tiene necesidad y yo puedo cubrir su necesidad, yo lo cubro porque amo a mi hermano. No todos amamos de la misma manera, hermanos. Y a veces es algo que nos decían en el Instituto Bíblico. Algo que siempre debes estar pidiendo a Dios es amor. Pide amor por tu iglesia. Pide amor por los perdidos. Porque a veces nos falta como amar más, ¿verdad? Y de la misma manera, hermanos, pidan a Dios amor. De ese amor que sirve al prójimo. No un amor que solamente dice Dios te bendiga y hasta ahí se queda. Un amor que realmente hace algo por el prójimo, que ayuda, que resuelve los problemas, no que los deja abandonados, sino que ayuda. En una iglesia debe de gobernar el amor y no el egoísmo, no la apatía. Somos un cuerpo, todos estamos en el mismo camino y todos vamos para el mismo cielo. Hay que motivarnos en este camino. Hermano, ¿qué está pasando contigo? ¿No has ido a la iglesia?
Te animo, que tienes algún problema, voy a orar por ti. Si tengo también cómo ayudarte, te voy a ayudar. Si ve triste a su hermano, pregúntele por qué está triste. Si lo ve alegre, contágiese de su alegría. Si lo ve pecando, dele unas cachetadas. Y no andes fumando, no andes tomando. Si ve a la hermana con pantalón, también dele unas cachetadas. Las hermanas a las hermanas. Porque eso es amor, hermanos. No sé cuál es amor, sino es el amor que te advierte, el amor que te sirve. Somos una iglesia. El sabio ama a la persona que le reprende. Aquí debe de gobernar el amor, hermanos. Eso es una iglesia bíblica donde gobierna el amor. Primera Tesalonicenses, otra vez, capítulo 1. Pablo estaba agradecido por lo que el evangelio había hecho con los tesalonicenses, porque tenían esperanza, y su esperanza era constante en el Señor Jesucristo. Dice ahí, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. El gran tema de las dos cartas de Tesalonicenses es la segunda venida de Cristo. Y Cristo viene otra vez, hermanos. Tarde o temprano el Señor va a venir y el Señor le va a recompensar por todo su esfuerzo que ha hecho en la obra de Dios por causa de su fe. Tarde o temprano los primeros lamentablemente serán postreros. Aquellos que están dedicándose más a esta vida, a esta tierra, viviendo por su necesidad, por lo que ellos quieren, tarde o temprano ellos van a ser al último. Y aquellos que se están negando a sí mismos, que están buscando qué más puedo hacer por la obra de Dios, en qué más puedo obedecer a Dios, qué es lo que debo sacrificar, cómo me puedo negar más a mí mismo, con tal de que siga haciendo la obra de Dios, y ellos van a ser primeros. Normalmente los discípulos de Dios, los siervos de Dios, no tienen dinero, así que no me venga a pedir dinero. Somos pobres, me viene la reserva, hermano. Y le voy a decir por qué, hermano. No porque no trabajemos, todo lo contrario. Sino porque todo lo que tenemos y todos nuestros recursos son para ver gente salva. Son para hacer crecer a la iglesia. Tuvimos una actividad de jóvenes este sábado, tuvimos que comprar tortas y eso salió de mi bolsillo y el de mi esposa. Eso tuvimos que comprar agua y cuando uno vive al día, hermano, 21 tortas pesan, ¿verdad? Y todo eso, hermano, se invierte para que la gente crezca en la obra de Dios, para que la gente madure en la obra de Dios. Y terminó la actividad de jóvenes, qué bendición, 4 jóvenes salvos. Y al final le dije a 2, 3 jovencitos de 11, 12 años, ayúdenme a cargar la bocina, porque todavía no está terminado nuestro auditorio y tenemos que meter y sacar todas las cosas. Y hay una pantalla que tenemos para proyectar los himnos y está en una base de rueditas. Y les dije, ayúdenme a meter la bocina. Y yo estaba platicando con otro joven y cuando menos me doy cuenta, ¡pum!, que tiran la pantalla. Yo dije, ay, jóvenes, te voy a disciplinar en el amor de Cristo. No, les dije, está bien, no se preocupen, las cosas van y vienen, pero cuestan dinero. Y ya les di una regañada, pero también les hice reflexionar, les enseñé en el amor de Cristo. Y todo eso es dinero, hermanos. El siervo de Dios, o la iglesia, no solamente el siervo, todos aquí son siervos y siervas. Son siervos de Dios y siervas de Dios. Todo su dinero debe de estar, y recursos, tiempo, mayormente debe de estar enfocado en el cielo, en las cosas de Dios. Porque somos peregrinos, hermanos. Y porque Cristo viene otra vez. Y sabe una cosa, hermano, Cristo viene con el galardón para recompensar a cada uno conforme sea su obra. Todos pueden hacer algo por Dios, hermanos. El problema es que muchos no quieren negarse a sí mismos. No quieren sufrir por Cristo, no quieren batallar. Quieren posición en esta tierra. Muchos en aquel día los primeros en aquel día serán postreros. Y los postreros serán primeros. Ahora, no está mal tener dinero en la tierra. No está mal tener un buen empleo. Pero yo siempre digo esto, si algo te aleja de crecer de la obra de Dios, tienes que tomar una decisión. O es Dios
y es tu obediencia a crecer más hacia Dios o es lo que tú quieres en esta tierra. Si algo te impide crecer en la obediencia a Dios, tienes que tomar una decisión, dejarlo o seguir a Dios por fe. Y vale la pena, hermano. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Vale la pena. Pablo, una iglesia debe de ser un pueblo que está trabajando, que es ejemplo, que es la luz del mundo, que es ejemplo de que hay un Dios, que es ejemplo que Dios le salvó, que Dios cambia al hombre, que es ejemplo de que Dios es poderoso. La iglesia es el ejemplo. Pero si la iglesia está viviendo como si su Salvador no viniera, no está siendo buen ejemplo. Cristo viene, tal vez sea hoy, tal vez sea mañana, yo espero que ya sea ahorita, en un ratito, ya quiero ir a la verdadera vida. Y mira, hermano, si tu vida cristiana es primero poner en primer lugar lo que tú quieres, tu necesidad, tus gustos, lamentablemente no estás siendo el tipo de cristiano que debes de ser. Eres peregrino, no te enamores de esta tierra. Déjalo a los hijos del diablo, que ellos trabajen de lunes a domingo. Tú no, tú eres cristiano, tú tienes que servir a Dios, tienes que venir a alabar a Dios, tienes que arrepentirte, vivir una vida más bíblicamente. Porque es cristiano, porque Cristo viene por usted y por mí. Porque Cristo te dio la vida eterna. Tú vas al cielo, a las calles de oro, al mar de cristal, a la verdadera vida. Si esta tierra está bonita, ¿cuánto más el cielo? Este lugar está bien bonito, los árboles, el pasto, y los que han tenido la oportunidad de ir a Huatulco, a Acapulco, Cancún, dicen, wow, qué hermosos son las playas, en el cielo va a estar aún mejor. El cielo no va a ser aburrido, el cielo es divertido, el cielo es verdadero gozo. Aquí a veces tengo flojera, y qué feo es tener flojera, ¿verdad? Aquí a veces tengo dolor, qué feo es sentir dolor. A veces a veces tengo pereza, qué feo es tener pereza. En el cielo no va a ser así, en el cielo siempre va a haber gozo, siempre va a haber ánimo. Así es el cielo, hermano. Qué bendición. Vamos a la verdadera vida eterna, a la verdadera tierra, hermano. Cristo viene pronto y por eso deberíamos de ser la iglesia que Dios quiere que sea. ¿Cómo es la iglesia? Número 1, tiene que estar fundada en Cristo. Número 2, su fe le tiene que cambiar. Número 3, debe de amar, debe tener trabajo de amor. Número 4, debe de haber constancia en la esperanza de Cristo. Cristo viene a recompensar y lamentablemente algunos cristianos no van a recibir mucha recompensa por causa de no atender el llamado. Debe de ser constante esperando a Cristo como su único y suficiente Salvador. Eso es lo que debe de ser la iglesia. Eso es lo que es la iglesia. Y ahora lo que la iglesia debe de ser es lo siguiente. Ya me quedan 7 minutos, agarre aliento. Primera Tesalonicenses 1, 4 y 5. Porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo, y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Aquí dice que lo que la iglesia debe de ser, lo que somos en Cristo debe reflejarse en lo que hacemos. Una iglesia debe ser un ejemplo, un pueblo ejemplar. Versículo 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Dice en el versículo 6, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros. Nosotros somos llamados cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Y por qué les llamaban cristianos? Porque querían parecerse a Cristo, querían imitar la obra de Cristo. Eso es un cristiano, quiere imitar lo que Cristo hizo aquí en la tierra, ofrecerse como sacrificio para que otro se salve. Eso es un cristiano. Ofrecer su vida para que alguien más conozca a Cristo. La iglesia debe de ser un ejemplo, un pueblo ejemplar. Cada que nos vean
que puedan decir, ellos son cristianos, realmente. Ellos se preocupan por mi hijo, vienen hasta la casa y lo llevan a la iglesia y lo traen. Y nunca me han pedido ni un peso. Ellos me han invitado a un taco cuando yo no tenía en la iglesia. Ellos me animaban a seguir viniendo a la iglesia. Ponían de su tiempo, ponían de su dinero, ponían ánimo para que yo siguiera adelante, me animaban, tenían un buen espíritu, una buena actitud. Ellos son cristianos, ellos son un ejemplo. La iglesia debe de ser un buen ejemplo, un ejemplo cristiano. La iglesia es un pueblo ejemplar. Los testigos de Jehová no son una iglesia porque no tienen a Cristo, y aparte porque no hacen la obra de Cristo. Un testigo de Jehová jamás va a predicarte el evangelio. Ellos no llegan a predicar a las puertas el evangelio. Ellos solamente llegan con unos versículos de la Biblia. Usan textos fuera de contexto para inventarse un pretexto y para que pertenezcas a su asamblea de los testigos de Jehová. Y estas personas lamentablemente están cegados. Amamos a todo el mundo, debemos de amar a los perdidos y debemos desear ganar a estas personas, a los testigos de Jehová y a los que no son testigos de Jehová, a todos los que se nos atraviesen. Deberíamos de tener compasión de aquellos que no tienen a Cristo, porque Cristo tuvo compasión de nosotros, hermano. Nadie va a hacer la obra de la gran comisión del evangelio, sino solamente la iglesia de Jesucristo. Y por eso la iglesia de Jesucristo debe de ser un pueblo ejemplar, debe de imitar a Cristo. Ellos imitaron al apóstol Pablo, los de los tesalonicenses. Pregunta, ¿el apóstol Pablo estaba más enfocado en lo que él quería o en la obra de Dios? Pablo trabajaba. Sí, ¿verdad? Sí, trabajaba, él hacía tiendas y también trabajaba llevando el evangelio. Yo creo que todo cristiano puede trabajar, pero también puede hacer la obra de Dios. Todos aquí pueden ganar almas. Todos aquí pueden traer a otro a Cristo. Llevarle a Cristo. ¿Y por qué le voy a llevar a Cristo? ¿Y por qué voy a ganar almas? Porque eso es el amor. Dios nos amó, aunque éramos pecadores. Nosotros debemos de rogar a Dios amor por nuestros vecinos. Ya no se vaya tan lejos, por su pariente, por su padre, por su madre, por su tío, por su tía, por sus primos y por toda su familia. Pídale a Dios amor para que les hable del evangelio. Yo espero que cada uno de ustedes ya le haya hablado del evangelio a su familiar, porque usted es la iglesia de Cristo, y eso es la iglesia, es ejemplo de amor, ejemplo de sacrificio. Si no estamos haciendo nada para que otro conozca a Dios como su Salvador, no estamos siendo buen ejemplo, ¿correcto? Si estamos haciendo algo para que otros conozcan a Cristo, sí estamos haciendo lo correcto. La iglesia debe de ser un buen ejemplo. Los tesalonicenses recibieron con fe, esperanza y amor un mensaje de ser recibido y de ser creído, que fue el evangelio. Su ejemplo lo vemos en cuanto a recibir la Biblia. Versículo 5, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Ellos seguían con la palabra de Dios, ellos recibían la palabra de Dios. ¿Cómo estamos nosotros recibiendo la palabra de Dios? Si pudiéramos promediar nuestra asistencia en la iglesia, ¿cuántas veces me duermo en la iglesia? ¿Cuántas veces he estado despierto en el culto? ¿Cuántas veces he venido de rodillas y pedirle al Señor que me perdone porque he entendido que estoy mal? ¿Cómo la estamos recibiendo? La parábola de la semilla, una fue robada por el diablo, otra fue en unas piedras, otra en pequeña tierra y otra en buena tierra. ¿De qué manera estamos recibiendo? ¿Se la lleva el diablo? ¿Nos pone otros pensamientos? ¿Nos gana el sueño? ¿Mis pensamientos están en otro lado? ¿O quizás solamente me emociono por un ratito aquí en la iglesia, luego salgo y me invitan en la tarde a sacar un trabajo extra y ya no vengo por la tarde? Y solamente fue una emoción de la mañana, así voy a cambiar mi vida, y luego por la tarde algo me sale y toda la emoción que tuve en la mañana se cambió, se quitó con el sol abrasador.
¿Cuál es nuestra actitud hacia la palabra de Dios? Un cristiano que ora a Dios, que le pide que sea buena tierra, va a dar fruto. Alguien que recibe la palabra de Dios y la cree y la obedece, tarde o temprano va a ser mejor cristiano, mejor esposo, mejor esposa, mejor hijo, mejor hija. Pero si te duermes en la palabra de Dios, si no entendiste nada de lo que te acabo de decir ahorita, pues tu actitud ante la palabra de Dios no va a dar fruto la palabra de Dios en tu vida. Nosotros, hermanos, debemos de ser una iglesia modelo. ¿Qué es una iglesia modelo? Reciben a Cristo, su fundamento es Cristo. Una iglesia modelo, su fe le cambia. Una iglesia modelo trabaja con amor. Una iglesia modelo tiene constancia en la esperanza en el Señor Jesucristo. Una iglesia modelo recibe la palabra de Dios, como si Dios mismo estuviera exponiendo su palabra. Y la palabra de Dios nos va a convertir en el cristiano que debo de ser. Y cuando yo soy el cristiano que debo de ser, estoy contribuyendo para que la iglesia sea lo que debe de ser. Muy bien, vamos a terminar ahorita por el momento esto, vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por salvarme. Muchísimas gracias, Señor, por usar a alguien que me trajo el Evangelio. Y, Señor Jesucristo, te doy gracias por salvarme y rescatarme de mis pecados. Padre, te ruego por la iglesia que les sigas ayudando a ser buen ejemplo, que les sigas bendiciendo para mantenerse firme. Ayúdanos, Señor, a recordar que tarde o temprano vienes. Ayúdanos a ponerte en primer lugar como iglesia, Padre. A que nada nos impida seguir creciendo en la obra de nuestra fe, en el amor, en nuestra constancia, en el trabajo, en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, por favor, Espíritu Santo, trae convicción a nuestras vidas. Ayúdanos a negarnos a nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia que puede ser luz, una iglesia que es de buen ejemplo, como lo fue la iglesia de los tesalonicenses. En el nombre de Cristo, amén.